Hermano Shabbat Shalom, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra en estas primeras horas de este día de reposo? Espero que la mano del Señor, espero que el Shalom del Eterno siga siendo en sus vidas y en nuestras vidas y que podamos seguir meditando, hermanos, en la porción de esta semana, en la cual, hermanos, usted está viendo ahí esa imagen que creo que habla más que mil palabras recordando, hermanos, un momento un momento de amor, un momento, hermanos, en el cual se muestra el amor entre hermanos, que a pesar de que hubo una situación años atrás, pues podemos llamarlo así, hermanos, perversa, podemos ver de cómo la planificación de hermanos para poderse deshacer de su hermano menor los llevó a hacer un plan, pues, hermanos, para deshacerse de José y cómo esa situación el Señor también la, la transforma en un medio para que sus propósitos se vayan cumpliendo dentro de su pueblo. Sí, es algo muy impresionante, pero vemos aquí, hermanos, a un hombre en el cual lleno de Dios, lleno del amor de Dios, lleno del amor en la familia, en cuanto a la cuestión de hermanos cómo demuestra un amor tan grande, ¿sí? Y bueno, hermanos, el título de la porción de esta semana, ¿sí? Se llama Vayigash, ¿sí? Esa es la porción número 11 que ya nos queda, es la penúltima del libro de Génesis, hermanos, ¿sí? Y bueno, pues vamos a meditar, hermanos, ahí el capítulo 44 a partir del versículo 18. Recordemos cuál es el contexto de esto, hermanos, cuál es la continuación. Recordemos que los hermanos de José habían ido por primera ocasión a la tierra de Egipto porque había hambre, sí, había una hambruna que ya llevaban 2 años, hermanos, en el cual, pues, pues la cuestión, hermanos, en cuanto a la siembra y la cosecha estaba complicada, no había alimentos. Y recordemos cuál era la profecía que iba a ser, hermanos, durante 7 años esta hambruna, en la cual pues no iba a haber escasez de agua y por lo tanto pues la siembra y la cosecha pues no se iba a dar. Entonces, pues ¿qué pasó? Los hermanos de José van ahí a Egipto, sabe que ahí en Egipto hay alimento y José los ve, ¿sí? Y les pregunta que si tenían un hermano o tenían a su papá y dijeron, pues sí, tenemos un hermano, que él no vino con nosotros y que dijo, ¿cuál fue la respuesta de José? Ah, pues quiero conocerlo, ¿sí? Quiero conocerlo y si no me lo traen la siguiente ocasión, pues, o sea, si no me lo traen, no les voy a dar más alimento, no los voy a apoyar, así de simple. Ya no, o sea, la palabra dice, ya no me van a volver a ver. ¿Pero eso qué significa? De que ya no los iban a ayudar si es que no venía el hermano menor, que era Benjamín, que se había quedado con Jacob, ¿sí? Entonces, pues ese es el contexto. Entonces ellos regresan, ya les dan el alimento una vez más, pero José en un plan donde les dice a sus siervos que pongan su copa dentro del morral del hijo menor o del hermano menor, que en este caso era Benjamín o Benjamín. ¿Y qué pasó? Pues se lo ponen y dice que va a una corta distancia, una distancia en la cual pues ya ahí estaban por salir de la ciudad y va un siervo de Egipto y les dice, o sea, mandó por José y les dice que regresen, que porque se han robado una copa que le pertenece pues a José. Entonces dijo, y le respondieron al siervo de José, pues de que no, era algo imposible. Y entonces, ¿qué es lo que llevan? Se los llevan, los regresan otra vez a Egipto, empiezan a ver todos los morrales, todo el cargamento,
Y cuando abren el cargamento de Benjamín, pues ahí nos encuentran la copa. Entonces, enfurecido, José, ¿verdad? Por lo que habían, según hecho, sus hermanos, pues entonces, pues ahí la cuestión es de que Benjamín se iba a quedar como esclavo. Entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar, hermanos, a partir del versículo 18 del capítulo 44. Dice que entonces Judá, fíjense, hermanos, Judá dio un paso adelante y le dijo a quién, hermanos, pues a José. Dice, por favor, bueno, aquí no era José, hermanos, estaba en su papel, pues, de egipcio, ¿sí? De la mano derecha del faraón, que no había un hombre más importante después de Faraón que José. Pero bueno, hermanos, recordemos que se llamaba Paná, ¿verdad? La primera parte de su nombre era Paná. Entonces, entonces le está diciendo Judá, dice, por favor, mi señor, permita que su siervo le hable tan solo unas palabras. Le ruego que no se enoje conmigo, a pesar de ser usted tan poderoso como el faraón mismo. Mi señor, anteriormente nos preguntó a nosotros, sus siervos, ¿tienen un padre o un hermano? Y nosotros respondimos, sí, mi señor, tenemos un padre que ya es anciano y su hijo menor le nació en la vejez. Su hermano de padre y madre murió y él es el único hijo menor, es el único hijo que queda de su madre y su padre lo ama muchísimo. Entonces recordemos, pues que el amor que tenía Jacob eh, pues obviamente por José era muy grande, hermanos. Y luego ya cuando él pierde a José, cuando él pensó que ya estaba muerto José, pues no quería que pasara lo mismo con Benjamín. No quería que le sucediera algo parecido, algo en el cual pudiera sufrir, estar sufriendo Benjamín. Entonces, es lo que Judá le está diciendo aquí a Paná, ¿sí? En este caso. Entonces vámonos al siguiente versículo 22. Dice, usted nos dijo, usted nos preguntó, usted nos dijo, tráiganlo aquí para que lo vea con mis propios ojos. Pero nosotros le dijimos a usted, mi señor, el muchacho no puede dejar a su padre porque su padre moriría. Pero usted nos dijo, a menos que su hermano menor venga con ustedes, nunca más volverán a ver mi rostro. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue la condición? Pues que tenía que ir Benjamín. Entonces regresamos a la casa de su siervo, nuestro padre, y le dijimos lo que usted nos había dicho. Tiempo después, cuando él nos dijo que regresáramos a comprar más alimento, le respondimos, no podemos ir a menos que permitas que nuestro hermano menor nos acompañe. Nunca llegaremos a ver el rostro del hombre a menos que nuestro hermano menor esté con nosotros. Entonces ese fue el requisito que les puso José, que llevaban a Benjamín también a Egipto para conocerlo. Entonces mi padre nos dijo, como ya sabe, mi esposa tuvo dos hijos y uno de ellos se fue y nunca más regresó. Sin duda fue despedazado por algún animal salvaje y no he vuelto a verlo. Si ahora alejan de mí a su hermano y él sufre algún daño, ustedes mandarán a la tumba a este hombre entristecido y canoso. Entonces, pues fue algo tremendo, hermanos. Fue algo grandísimo que pasó Jacob, hermanos, por la pérdida de José, ¿sí? Tristeza, vino algo tremendo, un sufrimiento por la pérdida de José, por cómo vemos que en capítulos anteriores que el mismo Jacob le dice, ve con tus hermanos. Entonces, ese envío, ¿qué es lo que pasó? Pues ya a partir de allí ya no vio a José. Entonces, aquí Judá le está narrando, ¿sí? A Panapanea, ¿sí? Cómo, eh, cuál es el requisito para poderle seguirle alimentándolos, ¿sí? Entonces, si eso sucedía una vez más que Benjamín se quedara en Egipto como esclavo, pues perdón, Jacob iba a sufrir y iba a morir de tristeza por lo que le iba a pasar ahora a Benjamín. 30 dice el versículo 30, y ahora mi señor, no puedo regresar a la casa de mi padre sin el muchacho. La vida de nuestro padre está ligada a la vida del muchacho. Está ligada, ¿por qué, hermanos? Simplemente porque Benjamín
pues era el segundo hijo, ahora sí, de la amada esposa, hermanos, de Jacob, ¿sí? Recordemos que de sus mujeres hubo una la cual amó y que por ella trabajó 14 años y un poquito más, ¿sí? Y un poquito más de días. Entonces, pues fue Raquel, y Raquel pues le dio dos hijos y uno era José, que ya no estaba con Jacob, ¿verdad? Ya había desaparecido, dice él, que no lo había visto y que seguramente los animales pues lo habían destrozado. Y el otro, ¿quién era? Pues Benjamín. Entonces no quería volver a perder a su hijo, así como lo hizo con José. Dice el versículo 31, si nuestro padre ve que el muchacho no está con nosotros, morirá. Nosotros, sus siervos, ciertamente seremos responsables de haber enviado a la tumba a este hombre entristecido y canoso. Mi señor, yo le garanticé a mi padre que me haría cargo del muchacho. Le dije que si no lo no lo llevaba de regreso, yo cargaría con la culpa para siempre. Entonces, fíjense, aquí podemos ver a Judá. Judá se hace responsable de la vida de Benjamín, ¿sí? Y pues bueno, también eso va junto con pegado de que iba a ser el responsable entre todos sus hermanos, ¿sí? De que todo se llevara a cabo. Así entonces podemos ver que Judá era, en los tiempos bíblicos, pues era eh, un grupo en el cual pues era asignado por Dios, por el Eterno, para que pudieran servirlo, para que pudieran servir al pueblo y que ellos pudieran servir, hermanos, allá a Dios. Entonces, continuamos. Entonces aquí vemos que Judá dijo, tómame a mí, yo quiero quedarme en lugar de mi hermano, ¿sí? Entonces vemos ahí la intensidad, ahora sí, de un amor entregado, de un amor que dice, yo puedo ser el sustituto de mi hermano, no importa lo que tú le vayas a hacer a mi hermano, siempre y cuando yo entre en su lugar. Entonces, qué precioso, hermanos. ¿A quién se parece? ¿A quién se parecerá ese hecho y esa obra que estaba haciendo Judá para poder, hermanos, estar intercediendo por su hermano, Benjamín? Sí, qué precioso, hermanos, es Yeshua. Qué precioso es el Señor, que Él estuvo, hermanos, en esa cruz, en ese madero, estuvo ahí llevando nuestros pecados con el propósito de que nosotros también podamos tener esa libertad delante del Padre, ¿sí? Poder servir, poder amarnos, poder acercarnos. Y Él tomó nuestro lugar en ese madero y él dice ahí la palabra que él se hizo pecado. ¿Por qué? Porque todo nuestro pecado fue sobre él. Entonces fue algo tremendo, hermoso que hace el Señor Yeshua. Y bueno, pues también aquí lo podemos ver que también Judá estaba haciendo lo mismo para que sus hermanos y que su padre, hermanos, pues estuvieran bien. Versículo 33. Por favor, mi señor, permita que yo me quede aquí como esclavo en lugar del muchacho. Y dije que el muchacho regrese con sus hermanos. Pues, ¿cómo podré regresar y ver a mi padre si el muchacho no está conmigo? No podría soportarme la angustia que le provocaría a mi padre. Entonces, podemos ver que los hijos de Jacob pudieron ver qué fue lo que pasó con Jacob cuando él perdió a José. ¿Sí? Entonces dijo, ya no quiero que mi padre pueda sufrir o pueda otra vez pasar por ese momento tan amargado de sufrimiento. Eso es lo que estaba diciendo aquí, está explicando Judá. Y pues, entonces, ¿qué pasó? Sí, ahora sí que están intercediendo aquí Judá por Benjamín. Entonces, que este capítulo 45, José ya no pudo contenerse, hermanos. Sí, ya no pudo aguantarse, ya no pudo, ahora sí que ser ese hombre fuerte, ese líder de Egipto. Ya no pudo sostener ese estado, ¿sí? Y dice, había mucha gente en la sala y él les dijo a sus asistentes, salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar.
lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Entonces, ahí en su casa, Judá se puso a llorar, hermanos, tristemente. Digo, perdón, Judá. José, hermanos, José se puso a llorar porque ya no soportaba, ¿sí? Ya no soportaba decirles quién era él. Y entonces dice que sus lloros, esa, ahora sí que esa acción, dice que llegó hasta el palacio del faraón, ¿sí? Entonces la noticia corrió rápido, ¿sí? Entonces dice el versículo 3: soy José, dijo a sus hermanos, ¿vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos, estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Por favor, acérquense, les dijo. Perdón, entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles: soy José, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarle la vida. Entonces, podemos ver la reacción que tuvo José con sus hermanos. Desde ese momento, José le está dando una evidencia de que está perdonando a sus hermanos, a cada uno de ellos. ¿Sí? Yo creo, hermanos, que cualquier líder que no conociera al Señor, al momento de que hubieras tenido un sufrimiento, ¿sí? Por alguna situación, por alguno de sus hermanos, por algún familiar, y que después de años por delante, la vida de, ya sea el hermano, de algún familiar, ¿verdad? Eh, pudiera eh, llevarse a cabo. Y vemos que José, hermanos, él no guardó rencor con sus hermanos, ¿sí? Podemos ver la demostración de amor y no le respondió como ellos, podemos decirlo, a lo mejor se merecían un castigo, a lo mejor se merecían algo, eh, pues, que valía la pena y que sufrieran, podríamos decir, pero no fue así, no fue así. José demostró misericordia para con su casa. José demostró un amor, hermanos, tan grande que no importó lo que le habían hecho y que dijo: todo esto lo he pasado, he sufrido, soy lo que soy, ha sido por el Señor. Y el Señor tuvo un plan perfecto y grandioso para que su pueblo pudiera sustentarse, y ha sido a través de mí. ¿Sí? José reconoció que el Eterno lo había usado como un instrumento para poder, hermanos, que su pueblo pudiera subsistir. ¿Sí? Entonces José fue más allá. No se dejó llevar por un recuerdo del pasado. José no tenía una raíz de amargura, no, tenía un corazón lleno de amor, lleno de compasión, lleno de misericordia, porque a pesar de lo que le habían hecho, y que hermanos, humanamente lo que José sufrió no había sido tan algo tan ligero, no. Entonces él muestra el amor. Y por eso podemos ver que José es un tipo de Mesías, de Yeshua, porque así Yeshua demostró su amor para con nosotros. No importando lo que habíamos hecho, no importando cómo habíamos vivido, Yeshua se entregó por nosotros. Por eso dice ahí Romanos que aunque nosotros éramos pecadores, nuestro Mesías, hermanos, se entregó por nosotros. ¿Sí? ¿Qué es el perdonar?
Perdonar es dejar de exigir que se nos pague por un agravio. Así de simple, hermanos. Así pues, págame lo que me debes. No, y no me estoy haciendo referencia de dinero. Si no, tú me hiciste algo, quiero que lo pagues. Entonces, hermanos, ¿qué es perdonar? Dejar de exigir eso. También perdonar es renunciar a la idea del otro, de que el otro merece castigo. Sí, digan, necesita pagar lo que ha hecho. No, eso no es perdón. También, hermanos, perdonar es renunciar al sentimiento de rencor o vergüenza. ¿Sí? ¿Cuánto rencor puede haber en el corazón de nosotros? Y a lo mejor por algunas situaciones que había pasado años atrás, y que ese rencor no va a dejar que haya perdón en nuestras vidas. Perdonar es un regalo, hermanos, para nosotros mismos, ¿sí? Antes de decir, no, pues voy a perdonar para que esa persona tenga ese regalo por parte mía, ese beneficio. No, los beneficiados, hermanos, los bendecidos somos nosotros. También el perdonar, hermanos, no es olvidar, pero sí recordar sin dolor. A lo mejor va a haber cosas que nunca, o sea, nunca vamos a olvidar, hermanos, pero el gran poder de Dios que es con nosotros, Él nos va a permitir que aunque recordemos cosas, ya no va a haber dolor en nuestro corazón. Sí, hermanos, el poder de Dios, el amor de Dios para con nosotros, hermanos, también nos da la fuerza suficiente para poder perdonar a los demás. Y ese perdonar es acompañado de una sana distancia con lo que causa daño, ¿sí? Entonces, si vemos que hay algo, sabemos que hay algo que puede hacer daño en nuestro corazón, pues lo mejor es estar lejos de todo ello, ¿sí? Y también, hermanos, el perdonar no es un sentimiento, es una decisión inteligente de que, pues te veo, sí, ahorita sí te perdono, pero a lo mejor para la siguiente ocasión que te vea, ya voy a sentir rencor por lo que tú me hiciste, por lo que tú me dijiste, y a lo mejor va a haber una etapa, un momento en mi vida que te voy a recordar todo lo que hiciste, todo lo que me hiciste. No, hermanos, eso no es el perdonar. ¿Sí? Es una decisión inteligente en la cual si tú has decidido perdonar a alguien, ya ahí está. Toda cicatriz y todo ello, hermanos, ahí van a estar, pero todo eso, hermanos, ya no va a haber dolor, ya no va a haber ahí alguna cuestión, hermanos, que pueda estar afectando nuestras vidas. ¿Qué nos dice Colosenses 3, versículo 12? Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, las figuras, hermanos, ustedes, o sea, nosotros, ¿sí? Tenemos que vestirnos de tierna compasión, ¿sí? Vamos a hacer propios estos textos, no nomás para los demás, sino a nosotros mismos, ¿sí? Tenemos que ser bondadosos, humildes, gentiles y pacientes. Y dice el 13, seamos comprensivos con las faltas de los demás y perdonemos a todo el que nos ofende. Recuerden que el Señor nos ha perdonado a nosotros, así que ustedes deben perdonar a otros. Entonces, si nosotros tenemos bien presente este hecho y estos textos, ¿sabe qué, hermanos? El rencor en nuestro corazón no va a existir. Juan 17, al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Y luego la petición de Yeshua, ¿cuál es? Hazlos santos con tu verdad, enséñale tu palabra, la verdad, la cual es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que nos va, hermanos, a fortalecer nuestras vidas para poder perdonar y que no haya rencor? Y que a veces ese rencor, hermanos, va a traer enfermedades, ese rencor, esa falta de perdón va a tener nuestras vidas que no.
que no seamos productivos, vamos a tener allí raíces de amargura, vamos a estar allí con esos rencores, que el único afectado, ¿quién va a ser? Nosotros. Así que vamos a pedir al Señor que quite todo eso que esté estorbando el fluir de su Espíritu en nuestras vidas, hermanos. Mateo 6, fíjense todos los consejos que el Señor nos da. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Así de simple y así de claro. ¿Qué fue lo que hizo José? Él perdonó. Y alcanzó, hermanos, el perdón del Señor. Y aún más, hermanos, dice ahí, continúa, no lo vamos a ver, pero sigue diciendo ahí el capítulo 35 y 36 digo, perdón, 45 y 46 de Éxodo, de Éxodo, de Génesis, de que como hasta el faraón, hermanos, ahora sí que tuvo compasión y ayudó, mandó carros a Canaán para que pudiera regresar la familia de José, hermanos, para que pudiera venir a la tierra de Gosén. Y no solamente iba no era una tierra cualquiera, era una tierra, hermanos, rica, ¿sí? Rica, para que pudiera la familia de José pudiera estar viviendo ahí en Egipto. Vamos ahí a Lucas 6. Dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Entonces, usted, hermano, quiere que Dios lo perdone. ¿Queremos que Dios nos perdone? Creo que sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Antes de decirle, Señor, perdona mis pecados. ¿Qué es lo que hay que hacer? Perdonar al prójimo. Perdonar a aquellos que nos han hecho mal. Sí. Y dice Levíticos 19, no busques vengarte, fíjese, ni guardes rencor contra tu hermano israelita, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Así de simple, hermanos, así de contundente, en el cual, hermanos, la venganza, nada de pensamiento de venganza contra los demás, nada, ¿sí? Que el Señor nos ayude a dominar todos los aspectos para poder ser agradable delante de Él. Que el Señor nos siga acompañando en cada momento. Y si hay en este día, hay alguna situación, entréguensela al Señor, que el Señor le dé el shalom. Que hay personas que yo he conocido personas que duran años con rencores, duran años con cuestiones que ahí les está, ahí están batallando en sus vidas y solamente el poder de Dios, solamente su espíritu, su ruach nos va a ayudar para poder perdonar y poner en acción cada una de las instrucciones que el Señor nos da en su palabra. Así que mis hermanos, sigamos adelante, siga adelante en el camino del Señor, ¿sí? Sí, y aquí pues es que el Señor nos ayude a perdonar, ¿sí? A perdonar, para que el Señor nos perdone a nosotros. Así que mis hermanos, que el Eterno les bendiga y tengan un hermoso día de reposo. Shabbat Shalom, hermanos.